presencia. Agradezco a Alejandro Alechea la invitación para platicar con ustedes de este tema de piratería, que pues siempre nos interesa mucho. Resulta muy interesante, incluso muy divertido, si ustedes quieren. Pero quisiera, si me pueden poner la primera lámina, que es una expresión que rescaté de uno de los primeros investigadores de la piratería, vamos a decirlo, del mundo contemporáneo. Esta expresión de apoderarse de un objeto que no le pertenece es el acto de un hombre libre. Imagínense ustedes, es un delito. El robo es un delito. Y sin embargo, para muchos, sobre todo hombres, aunque también hubo mujeres, fue una actividad lícita, una actividad que se podía desempeñar sin ningún cargo de conciencia. Y entonces, este tipo de pensamiento va a estar muy presente en esta gente. En particular, de los llamados filibusters. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Estamos acostumbrados a usar indistintamente términos como bucanero, pirata, corsario o filibustero, ¿no? Que pirata, pues todos son los filibusteros, bucaneros y corsarios, todos fueron piratas. Pero no era lo mismo ser corsario que filibustero, ni tampoco bucanero, ya lo vamos a ver. Bueno. A ver. Bueno, ¿qué es un pirata? No me compliqué. Recurrí a la página de la Real Academia de la Lengua y tomé dos términos, pirata y piratería. Y me quedo con en primer lugar, en cuanto a pirata, me quedo con la tercera acepción, que dice, persona que, junto con otra de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar. Y nos da como sinónimos corsario, bucanero y filibustero. Vamos a ver que no son lo mismo, pero sí, todos son piratas. Y piratería, obviamente, no es la primera acepción, ejercicio de pirata. Y la segunda, robo o presa que hace el pirata. Al revisar estas definiciones, me faltaron algunas cosas que creo que cabían aquí. Eran secuestradores. Además, eran contrabandistas, principalmente contrabandistas. Más que otra cosa, eran eso, contrabandistas. No solamente abordaban en alta mar, atacaban la tierra firme, los puertos, las poblaciones costeras y grandes poblaciones o importantes poblaciones como Veracruz o Campeche, en el caso de México. Y otra cosa que poco se menciona, habría que indagar por qué,
es que también eran negreros, comerciaban con esclavos. Entonces, si ustedes ven esto, cambia un poco la perspectiva de lo que es un pirata. Ya no es tan malo porque es el que me trae los productos que necesito, incluida la fuerza de trabajo esclava. Pero bueno, ¿cuándo surgió la piratería? Híjole, es un tema bien complicado. Lo que sí estoy seguro es que la piratería requirió un antecedente, la navegación. Una vez que se inventó la navegación, debieron pasar unos, no sé, unos cuantos días, unas cuantas semanas, unos cuantos meses, para darse cuenta que la navegación les iba a permitir a algunos individuos asaltar, robar, apropiarse de lo ajeno. Diríamos, según Gal, apoderarse de un objeto que no le pertenece, en ejercicio de la libertad, ¿no? Hay esta nota que les pongo ahí, últimas noticias. Antes se hablaba de que la navegación era unos 15,000 años antes de Cristo, por ahí así, ¿no? Pero de pronto se encontró en la isla de Creta una serie de elementos que no eran de Creta, industrias líticas que no eran de esa isla. De alguna manera llegaron a esa isla. Y se está calculando que fueron de 130,000 años, de hace 130,000 años. Claro, no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de homínidos, todavía en ese proceso evolutivo. Entonces, a 130,000 años ya existía la posibilidad de llevar a la isla de Creta objetos líticos de regiones de alrededor del Mediterráneo. Entonces, de esta manera es mucho más antigua la piratería de lo que nosotros conocemos. Y además otra cosa, no es un fenómeno, no fue un fenómeno que se terminó allá en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ver la prensa y pues enterarse de las tropelías que cometen los piratas somalíes hasta la fecha, ¿no? Secuestrando gente, asaltando barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue pues presente. Y desde luego la expresión que nosotros tenemos de piratería para los productos apócrifos, ¿no? Que tanto se consumen y tanto se utilizan en el país, ¿no? Bueno, pero tenemos otras noticias. Históricamente sabemos que Polícrates, en el siglo VI antes de Cristo, fue el primer pirata conocido, claramente conocido. Está documentado, está detallado detallada su vida, algunas de sus operaciones, y bueno, imagínense ustedes, nosotros nos quedamos con las películas, ¿no? Ahí viene el barco pirata y serán 1, 2 o 3 barcos. No, eso no era el estilo. Cuando te caían los piratas, te caían en serio. Eran cientos de naves, grandes y chicas. Eran un montón de gente la que llegaba, ¿no? Mucha gente libre, dirían. La primera oleada, después de aquellos piratas clásicos, vamos a decirlo, antiguos, es la de la Edad Media. Los vikingos practicaron la piratería y también los árabes. Más tarde, en la segunda oleada, los turcos y también los europeos. Pero
la edad de oro de la piratería, la que ha perdurado más en la memoria de la gente, es la de los siglos XVI y XVII. Hay una cuestión. En la historia, yo soy enemigo de los cortes históricos. Por decir algo, no nos podemos acostar una noche como individuos medievales y al día siguiente levantarnos como individuos modernos. Las fechas nada más nos sirven como referentes, ¿no? Para ubicarnos en ese vasto mapa del tiempo. Las fechas nos permiten más o menos ubicarnos, pero las fechas son muy borrosas, ¿no? Hay hechos históricos que son muy precisos. Sí, la revolución empezó el 20 de noviembre, no. El 20 de noviembre lo convocó Madero, pero el 20 de noviembre casi no pasó nada. La revolución empezó una semana, 2 semanas, 3 semanas después, 4 semanas. Bueno, al rato ya había una revolución en México, ¿no? Pero los hechos históricos no se cortan tajantemente, ¿no? Menos los periodos tan vastos. Entonces, esto de los piratas siglo XVI, sí, es muy claro. Ahorita vamos a ver cómo empezó la piratería. Y terminó en el siglo XVII, híjole. A lo largo de la presentación voy a sacar un par de referencias a un poema de un autor puertorriqueño y tiene un verso dedicado a los bucaneros, un poema, y al final habla de que estos bucaneros de la corona española, que atacaron a la corona española, fueron sustituidos por ya lo vamos a ver, por un águila del norte. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Y luego, en la actualidad tenemos el mismo problema de la piratería. El caso de Somalia, para no ir más lejos. O para ir más cerca, no hace mucho, no sé, 1 año y medio, 2 años, hubo actos de piratería en el sureste mexicano. Asaltaban a los barcos pesqueros principalmente, ¿no? En actos de piratería, hasta nuestros días y en nuestros mares. El principio de la edad de oro de la piratería. Jean Fleury, o Juan Florín, o Florentino, cuando lo castellanizaban los españoles. Imagínense ustedes, 1522. Algunos autores dicen 1523. Poquito más, poquito menos. Pero el asunto es el siguiente. Hernán Cortés toma la Ciudad de México 1521. Entre el 19 y el 21 controla la Ciudad de México, realiza un primer saqueo de metales finos y prepara un envío a España para al rey Carlos del oro rescatado en América. Y resulta que en el trayecto a España, de pronto, un pirata francés, Jean Fleury, ve en el horizonte un barco que viene ¿de dónde? ¿De dónde viene? Iba del Nuevo Mundo, pero nadie sabía que existía el Nuevo Mundo más que España. Y España, recuerden ustedes, aquellos tiempos era pues
defensora de la fe y quería mantener en un gran secreto estos territorios, ese descubrimiento para pues levantar acá un mundo de acuerdo a sus preceptos religiosos, ¿no? Acuérdense ustedes también que en aquella época está surgiendo con mucha fuerza y mucho vigor el protestantismo, ¿no? Entonces, el hecho de que este pirata francés encontrara absolutamente de una forma accidental este navío de Cortés con el tesoro de Moctezuma, hizo pública en Europa, público en Europa el descubrimiento de América, la existencia de América. Y además, imagínense, asalta el barco español cargado de oro y plata, de gran parte del tesoro de Moctezuma, y pues se lo lleva a Francia. Los franceses, cuando ven aquello, y obviamente el tipo se lo entrega a la corona, seguramente después de hincarle la uña un poco, ¿verdad? Entrega el tesoro a la corona, y esto va a ser un antecedente muy importante, porque va a ser el origen de los corsarios. Hay 3 etapas. Insisto, esto es una tarugada de mi parte, poner 1519, 1559, nada me faltó poner la hora, ¿verdad? Pero bueno, son fechas aproximadas. La primera etapa es la etapa en la que predominan los corsarios franceses. Ahorita vamos a explicar esto de los corsarios. Es un tipo de pirata. Luego viene la segunda etapa de 1560 a 1596, que es la época de los corsarios ingleses. Ahora, no significa que hubieran desaparecido los franceses, no. Lo que significa es que fueron los más importantes del periodo, los más molestos, los más latosos. Y posteriormente, entre 1600 y 1650, viene la hegemonía de los neerlandeses, los piratas holandeses. Esto en el contexto de la separación de Flandes, sobre todo, de España. Recuerden ustedes que el Imperio Español en Europa tenía otros territorios fuera de la península. Tenía, no sé, Flandes, Brabante, en la zona de los Países Bajos. Tenía también Nápoles. No es raro que, por ejemplo, la ciudad de Brujas se llame así, porque esa ciudad se llamaba Bruges, que eran puentes, porque hay muchos puentes en Brujas. Entonces, como los españoles les sonó a Brujas, pues no se llama Bruges, se llama Brujas, cuando ellos gobernaron esa región, ¿no? Bueno, entonces, estos son los 3 periodos que se han identificado, ¿no? Franceses, ingleses y holandeses. Pero insisto, no es que entre estos periodos se fueran sustituyendo, no, estuvieron todos al mismo tiempo trabajando, nada más que en un primer momento fue más la presencia francesa, posteriormente la inglesa y al final los holandeses. Bueno, vamos a explicar esto. Bucaneros, corsarios, privateers o comisionados y filibusteros.
Y pongo ahí el nombre de los hermanos de la costa, que fueron los más grandes filibusteros, y nos vamos a detener un poquito con ellos, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran los bucaneros? Los bucaneros eran vendedores, contrabandistas, que se establecieron principalmente en una pequeña isla que está al norte de la Española, al noroeste de la Española, una isla que se conoce con el nombre de la isla de Tortuga, porque en el horizonte pareciera ser una concha de una tortuga, como se aprecia. En esta isla se asentaron pobladores franceses sobre todo. Hay que poner un antecedente. Las islas del Caribe estaban pobladas, los indios caribes, pero la población de los indios caribes se vio rápidamente mermada por las enfermedades traídas por los españoles, por los europeos en general. Entonces, la población aborigen en las islas del Caribe fue desapareciendo paulatinamente. Entonces, en muchas de las islas del Caribe, que los españoles conocieron, pero después de descubrir el continente, poco les interesaron las islas. Entonces abandonaron las islas y las islas fueron ocupadas por franceses, por ingleses, por holandeses que buscaban una mejor vida. En la isla de la Tortuga empezaron a producir ganado. La ganadería se convirtió en una actividad importante. Y bueno, aquí hay una disputa por el término, pero el asunto es muy sencillo. Preparaban carne ahumada. Y entonces se acercaban a los navíos que venían de Europa y les ofrecían carne. Los viajes pues tomaban poco más de un mes, podía tomar más tiempo el viaje, entonces la alimentación en los barcos no era muy diversa y yo supongo que no muy agradable tampoco. Entonces cuando se acercaban a las islas del Caribe, se les acercaban los bucaneros. Los bucaneros, una explicación, es que bucan es una voz caribe que significa carne ahumada. Y vendían carne ahumada. Por eso se les llamó bucaneros. Otros es que es un vocablo de origen francés, porque había una hornilla que el que usaba esa hornilla le decían bucanier al trabajador, al cocinero que ahumaba la carne. De origen francés o de origen caribe, da lo mismo. En última instancia, eran navegantes que se acercaban a los barcos a venderles carne ahumada. Y también cambiaban la carne. Obtenían diversas mercancías, que vamos a comentar más adelante este asunto, que iban a vender en lo que se llamó el seno mexicano. El seno mexicano es una región que la verdad poco tiene que ver con México, porque empieza desde el desemboque del Orinoco en Venezuela hasta
los Cayos y la península de la Florida, los Cayos de la Florida, los Cayos de las Bahamas, es decir, todo el Caribe, Golfo de México y Caribe. Tanto las grandes Antillas como las pequeñas. Insisto, los españoles se fueron retirando sobre todo de las pequeñas Antillas. Poco les ofrecían. Si tenían enfrente las riquezas de la Nueva España o las posibilidades del virreinato del Perú, de las riquezas de Cartagena, de Potosí, todo eso, ¿qué ganas les iban a dar de quedarse en San Vicente, ¿no? En Granada, en Curazao? Poco interés les representaba, ¿no? Entonces, muchas de esas islas quedaron abandonadas y fue donde se asentaron estos bucaneros. Y estos bucaneros, con los productos que podían obtener al vender la carne ahumada, iban a vender contrabando. Y los mexicanos, por ejemplo, pues también al pendiente de los contrabandistas. Fíjense ustedes, cuando se conquista la Nueva España, y es el mismo fenómeno en prácticamente toda América, los españoles tienen un gran problema. ¿Cómo hacerle para que el rey de España pueda controlar a esos conquistadores, que son una bola de ambiciosos? No son precisamente la gente más intachable y recta, no, son una bola de gente ambiciosa. Entonces, ¿cómo controlar a esa gente? Además, todos traían en la cabeza metales preciosos, oro, plata, es lo que traían los europeos, ¿no? ¿Se acuerdan aquella historia de la tortura Cuauhtémoc, ¿no? ¿Dónde está el tesoro? Suponían que, como en Europa, los mesoamericanos atesoraban los metales finos, y eso no sucedía, eso no era una realidad, ¿no? Y esa va a ser la ruta de los españoles, ¿no? Ustedes vean la ruta que siguen en la conquista de México, pues es la ruta que les marca las minas. Pachuca, Guanajuato, Zacatecas, San Luis, y así se van hasta Nuevo México, ¿no? Y donde, si ustedes se fijan, donde prosperaron las ciudades en América Latina, fueron las ciudades plateras o auríferas. Entonces estos bucaneros se acercan a las costas, ¿y con qué les van a pagar? Bueno, todos los metales se tenían que fundir por orden del rey en la fundición. Y en la fundición siempre les quitaban una quinta parte. El quinto real le llamaban. Tú traías 1 kilo de oro, 200 gramos eran para el rey de España. Pero los 800 gramos que sobraban, les ponían un sello. Este trozo de oro ya pagó su impuesto. Ya entregó, ya se pagó el quinto real. Entonces imagínense ustedes, para los españoles, era su IVA, ¿no? 20%, 20%, 20%. Pero pues mandaban a distancia, ¿no? Vamos a hacernos guaje al rey. ¿Qué hacemos? Pues vamos a quitar una parte del metal fino. La otra parte nos las vamos a quedar. Oye, pero no te van a dejar sacarla, porque el momento que la quieras subir al barco para llevarte a España, te van a decir, oye, eso no está quintado. Tienes que pagar el impuesto de eso. Pues sí, pero no. No lo van a usar para mandar a España, lo van a usar para comprarle a los bucaneros
Y entonces los bucaneros van a poder introducir sus productos. Un dato que más adelante van a tener. ¿Saben ustedes cuál era el tamaño del comercio legal? 1/3 parte. 2/3 partes era comercio ilegal, era contrabando. ¿Con qué se pagaba? Pues con metales no quintados. Le dieron la cara al rey, y bien. Y aún así le alcanzó para un chorro, ¿no? Pero bueno, los bucaneros, pues, eran comerciantes de carne ahumada que recibían a los barcos que venían de España, a veces hasta con más de 2 meses de viaje. Imagínense ustedes, venían hambriados y cansados de la carne salada. Y entonces van a prosperar los bucaneros. Cuando se descubre la carga del tesoro de Moctezuma por Jean Fleury, empiezan los corsarios. ¿Qué es un corsario? Un corsario, vamos a decir, es un asaltante con permiso de su rey. Se les concedía un patente de corso. Era una autorización para asaltar a los rivales. Entonces era un verdadero despiporre, porque hubo corsarios franceses, ingleses y holandeses. Pero eran raquetemañosos. A ver, fulano, ahí viene un barco. ¿De dónde es? Es holandés. Entonces baja la bandera holandesa y sube la inglesa. El chiste es atracarlo. Ahorita ya no somos ingleses, porque vamos a asaltar a un inglés. Ahorita somos holandeses. Y entonces se volvió esto un verdadero despiporre. Pero sí tenían Francis Drake, Morgan, esos eran corsarios ingleses. Lorencillo, híjole, fue corsario, pero la cosa estaba tan sabrosa que mandó a volar a los franceses y se independizó. Privateers son los ingleses, privados, empresarios privados, la iniciativa privada, ¿no? Armaban su barco, juntaban a su tripulación, varios barcos, decenas de marineros. Órale, tenemos la autorización de la corona, vamos a robar al océano, al que se atraviese, principalmente a los españoles. Esos son garantía de que ellos sí traen riquezas. Y fíjense ustedes, no solamente en el trayecto de Veracruz o de Cuba, de La Habana a la península, también en el viaje de venida a América los asaltaban, porque como les decía hace un rato, también eran secuestradores. Y entonces de pronto tenían la fortuna, vamos a decirlo así, de que asaltaban un barco donde venía el virrey. Negociazo. Vamos a pedir un gran rescate porque agarramos al virrey y a su señora también. Entonces era un negocio de ida y de vuelta. Comisionados era otro nombre que les daban. Y traían sus papeles, era con papelito, tenían un contrato. Y entonces le tenían que entregar a la corona, fuera inglesa, francesa o holandesa, le tenían que entregar un porcentaje de lo robado. Pero también tenían la certeza de que podían llegar a descansar allá, a gastarse su fortuna y nadie les iba a cuestionar nada. Pero bueno, está el tercer tipo de pirata, el filibustero. Y este es el más complicado de todos. El filibustero
no reconoce ninguna autoridad. Se juntan un montón de hombres y mujeres, abordan sus barcos y a robar, se ha dicho. ¿A quién? Al que sea. No le vamos a dar un quinto al rey de Francia, ni a la corona holandesa, ni a la corona inglesa. Nos vamos a quedar con todo. Y van a hacer lo más conocido, pues es su base en la Tortuga, la isla Tortuga. Ahí se establecieron los filibusteros, ahí fue su gran asentamiento con el paso del tiempo, y no reconocían otra autoridad más que la de las armas. Gall, el que estudia a los hermanos de la costa, que así se llamaba a ese grupo de filibusteros, Gall platica que para llegar a mandar a estos filibusteros, pues era el más bueno para los espadazos. Simplemente era el mejor. Tú querías ser capitán, pues destrónalo, mátalo, pelea con él y somételo. Y vas a ser el nuevo capitán de los hermanos de la costa. Fíjense ustedes, los franceses, en 2 ocasiones se les vino a la cabeza la idea de ganarse a los hermanos de la costa a favor de Francia. Entonces, sabedores de que los hermanos de la costa eran los eran mandados por el mejor espadachín, por el mejor para el combate, el rey de Francia en 2 ocasiones mandó a su mejor espadachín para destronar al rey al jefe de los hermanos de la costa y dejarlos bajo el poder de la corona francesa. Pues, ¿qué creen? Llegaron efectivamente el espadachín, bueno, los dos, primero llegó uno y el tiempo después llegó el segundo, llegó, efectivamente, le ganó al entonces capitán de los hermanos de la costa. Ya, los hermanos de la costa se van a someter a la corona francesa. No. El espadachín se da cuenta de la buena vida que se daban los hermanos de la costa, desconoce a la corona de Francia. Pues el rey de Francia a buscar otro espadachín, ¿no? Y otra vez consigue otro buenazo. Vale, lo manda. Llega a la isla Tortuga, derrota al otro, ¿y qué creen? Otra vez lo mismo. Era demasiada la riqueza con la que se vivía en la isla de la Tortuga. Además, cuando salían a sus operaciones, estos canijos se ponían una enronada brutal. Y bueno, llegaban completamente borrachos a operar. Por eso estas historias que nos cuentan que azotaban a los niños contra las rocas, eran ciertas. ¿Que hicieron 20,000 salvajadas? Sí, eran gente que llegaba en un estado etílico verdaderamente brutal. Y era arrasar, era robar. Eran hombres libres. Dicen, Gall dice, esa fue la única sociedad anarquista que ha existido en la historia de la humanidad. Una sociedad en la que no había un Estado, que no había una autoridad. Pues el que mandaba, alguien tenía que coordinar, ¿no? Pero si alguien llegaba y lo descoordinaba, se quedaba como coordinador. Entonces, esto era una sociedad que no le respondía a nadie,
más que a sus propios intereses de enriquecimiento, de acumulación de riqueza, de acumulación de metales finos. Y desde luego, también, pues por aquí, por esta isla, fue que entró en América la prostitución, porque también muchas de las cautivas que lograron, pues las metían al oficio. Las llevaban a la isla Tortuga y ahí las tenían como prostitutas, ¿no? Algunas resultaron buenas para el negocio de los filibusteros y andaban también metiéndole a la batalla, ¿verdad? Algunas, muy pocas, pero llegaron a hacerlo. Entonces, fueron 3 diferentes tipos de piratas los que operaron en el seno mexicano, aunque no fue exclusivamente en el seno mexicano. ¿Qué hicieron los españoles para defenderse de los piratas? La primera, organizar la carrera de indias. ¿Sí? ¿Saben lo que es la carrera de indias? Simple y sencillamente, los viajes programados. Antes iban y venían cuando un navío estaba listo, podía venirse a América y en el momento en que los mexicanos se iban, pero eran fáciles víctimas de los asaltos de los piratas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los españoles? Calendarizan sus viajes. Nada más en el año va a haber 2 viajes. Uno, que sale de Cartagena de Indias, con todo lo que es la riqueza del Perú, del Sudamérica, y se manda todo una gran flota que va protegida por galeones de guerra y todo, para evitar los asaltos. Y por otro lado, el otro viaje que salía del puerto de Veracruz con las riquezas de la Nueva España, una vez al año. Entonces, había nada más 2 grandes carreras de ida y 2 carreras de regreso. Iban entonces muy bien protegidos, pero los piratas tenían también sus informantes. Entonces sabían que de aquellos 300 barcos, el oro venía en aquel. Entonces, 299 barcos no les importan, les importa uno. A dónde está el oro, a dónde está la plata. Entonces, imagínense ustedes, eran grandes grupos de barcos que salían a atravesar con las cargas, pero también eran grandes cantidades de barcos de piratas que salían al encuentro, ¿no? Y se escondían en las pequeñas bahías, en los islotes, y salían de pronto. Ahorita les voy a comentar algunos casos en particular. Otra, obvio, la reacción. Asaltaron los piratas, hay que perseguirlos. Pero imagínense ustedes lo que era una persecución al estilo del siglo XVI. Asaltaron Campeche. En lo que la noticia llega de Campeche a la Ciudad de México, y que de la Ciudad de México saliera la orden a Veracruz que se formara una armada para ir a perseguir a los piratas. No, los piratas ya estaban acabándose el producto del robo, ¿no? Entonces, de poco sirvió. Crearon la Armada de Barlovento, los españoles. Un ejército, varias naves que estaban ahí en el seno mexicano, navegando al pendiente de los piratas. Pero los piratas también estaban al pendiente de la Armada de Barlovento. Entonces, ¿dónde está la Armada? Pues está allá por las Bahamas. Pues entonces vamos a otro lado. La chamba se hace en otro lado ahora, ¿no? Entonces, poca eficiencia tuvo esta estrategia de la Armada de Barlovento, que además le resultó carísima,
porque era tener un montón de naves y soldados todo el tiempo en armas, listos para salir y nunca alcanzar a nadie. Entonces esta armada de Barlovento finalmente desapareció porque era un dineral para la corona estarla sosteniendo y que realmente de poco servía. Y sí, trataron de hacer sus propios corsarios, pero de nada sirvieron. Ya el negocio lo tenían bien afincado y además, pues, ¿qué iban a hacer corsarios españoles para asaltar a los españoles? Poco sentido, poco práctico resultó aquello. Pero lo más importante fueron las defensas terrestres. Entonces se multiplicaron las fortificaciones, castillos, fortalezas, murallas, baluartes, reductos, fortines, un montón de características que tenían, ¿no? San Juan de Ulúa, en Veracruz, el Campeche, y aquí pongo la lista de las principales, ¿no? Y ojo, aparece Acapulco. Y Acapulco no está en el seno mexicano, pero también en Acapulco se puso un fuerte. ¿Por qué? Bueno, una de las consecuencias del descubrimiento de América fue la exploración del Mar del Sur, o sea, del Océano Pacífico. Desde muy temprana hora, el rey de España le pidió a Cortés que descubriera la ruta para Oriente. Y entonces, desde las costas de Acapulco, empezaron a salir exploraciones por el Pacífico, ¿no? Buscando o intentando llegar al Oriente, a China, a las Filipinas. Se descubrió la ruta de ida. Las Filipinas, hay gente que dice, las Filipinas no fueron conquistadas por España, las Filipinas fueron conquistadas por México. Y tienen razón, porque si bien lo hicieron bajo órdenes de la corona española, los navíos que conquistaron Filipinas salieron del puerto de Acapulco. Pero hay un problema, ya llegamos, ¿cómo regresamos? Intentaron regresar y el mar los regresaba, no los dejaba. Decían, bueno, Acapulco está allá, vamos a irnos para allá. Las corrientes no los dejaban avanzar hasta que López de Legazpi descubre la ruta del tornaviaje y se da cuenta que no hay que intentar regresarse de Oriente directamente al puerto de Acapulco, sino que hay que dar un rodeo. Las aguas te van a ayudar, las corrientes te van a ayudar a llegar a América, sí, pero vas a llegar a América del Norte. Vas a llegar a las costas de los actuales Estados Unidos. Y entonces descubren esa ruta y gracias a esa ruta se establece el comercio con Oriente. Sale el galeón de Acapulco, llega a Filipinas, ¿y qué lleva? Plata. Y compra, pues, la mercadería de Oriente. Obviamente, especias, sedas, porcelanas, y se los trae por esa ruta descubierta por Legazpi. Llegan a las costas de América, bajan siguiendo la costa, atraviesan toda la California, llegan al territorio de Nayarit, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, en fin, hasta el puerto de Acapulco. Y de ahí se atraviesan a lomo de mula los productos, algunos se compran en México, se quedan en México, pero la mayoría se reembarca en Acapulco, perdón, en Veracruz,
y se envían a Cádiz, se envían a España. Y bueno, obviamente los piratas se dieron cuenta de esa ruta. A ver, estos cuatro que están trayendo, hay que robarlos antes de que lleguen a Acapulco. Y se dan la vuelta por el extremo del sur del continente y entran al Pacífico también. Dejan de operar nada más en el Golfo, en el seno mexicano, y se van los piratas bueno, pues se vienen. Tenían ya la sospecha ahí de que algo pasaba, ¿no? Pues, déjame ver, eso sí no me lo sé de memoria, la fecha de 1586. En 1586 es la primera noticia de que los piratas ya están en la Baja California. Cavendish, Thomas Cavendish, un inglés. Y se dan cuenta que es muy sencillo, se meten a Los Cabos, ahí se quedan esperando que venga la nao, y de pronto, ahí están, salen, los sorprenden, los asaltan. Al año siguiente, Francis Drake, hace lo mismo, y a partir de entonces van a tener varios visitantes de este tipo por la región. La piratería en esta zona también fue consistente, fue continua, por el cargamento de la nao de China, ¿no? Del cañón de Manila. Entonces hasta acá se extendieron los piratas. Ahora, siglo XVIII, ya no hay piratería tan grande. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense ustedes. En primer lugar, la economía de América estaba prosperando mucho, estaba creciendo la demanda. Los mexicanos, los centroamericanos, los sudamericanos empezaban a pedir sobre todo textiles, telas. Y los españoles no producían las telas suficientes para abastecer esa demanda. ¿Quién la produce? Los ingleses. Entonces los ingleses la introducen como contrabando. Se han hecho ejercicios y les decía, 2/3 partes de la economía es de contrabando. Imagínense ustedes dónde quedaba el negocio, porque además una cosa, los españoles establecieron un monopolio, la Real Casa de Contratación de Sevilla. Era para proteger a la economía española, que en América solamente se comprara producto manufacturado por España. Oye, pero nosotros acá podemos hacer nuestras telas. No, está prohibido fabricar telas en América. Oye, pero acá podemos hacer nosotros el vino. Está prohibido hacer el vino. Podemos producir seda. Está prohibido producir seda. Todo lo que se produzca en España lo van a tener que comprar de España. Oye, pues se tarda un chorro. ¿Quién manda? España protegía los intereses de los productores españoles, obviamente, pero no lograban satisfacer la demanda de América. Entonces eso motivó la piratería. Los piratas eran vendedores, eran contrabandistas. Además eran contrabandistas muy bien informados. Está el caso de Lawrence de Graff, un pirata francés. Lorencillo, porque estaba chiquito, chaparrito. Entonces, esto es un buen ejemplo. Lorencillo estuvo trabajando en la aduana de Veracruz.
Primero, llegó a América como burócrata y estuvo ahí tomando cantidades, reportes, cobrando impuestos y demás, sirviendo a la corona española. Pero ven que anda el negocio de la piratería, deja la burocracia y se sube a un navío y empieza la actividad pirática. Y fíjense, una de esas toma el puerto de Veracruz, captura a los principales comerciantes, se los lleva a la catedral. Señores, traigan los rescates para liberarlos. Si no traen oro, plata, no los vamos a liberar. Ya saben ustedes cuál es la respuesta en ese caso. No tengo dinero. Es que ya lo pagué. Acabamos de pagar los impuestos, nos quedamos sin, acabamos de recibir, no tenemos. Pero el cuate sabía perfectamente quién era rico, quién no era rico, más o menos cuánto tenía. Y entonces todos, no tengo. Ah, ok, no tienen. Bueno, entonces, ¿a quién vamos a matar? No, pues a nadie. ¿Cómo no? Y matan a uno. ¿Y qué creen? En ese momento se les vino la memoria a todos los demás, ¿no? Ah, de veras, yo sí tengo oro, yo sí tengo plata. Y salió la lana de todos lados, cargaron los navíos y se fueron. Entonces, bueno, eso nos da una idea, ¿no? Que los piratas no estaban tan ajenos. Ahora bien, ¿y qué pasaba cuando se mandaba el oro y la plata a España? ¿Llegaba ese oro a Madrid? Jamás. ¿Saben qué pasaba con ese oro? Los españoles lo usaban para pagar la deuda externa. ¿Y a quién le debían? A Francia, a Inglaterra, a Holanda. Ya, los holandeses, los franceses y los ingleses ganaban por todos lados. Y España lo único que hacía era pellizcarle tantito a lo que llegaba. Tantito es un decir, porque vean lo que les permitió construir, ¿va? Pero las 2/3 partes se iban directo a hasta Génova. Ahí están las listas, ¿no? De que llegó el barco con plata. Ya ni la descarguen. Nada más cambien la de barco. Porque esta se va a Francia, esto se va a Inglaterra, esto se va a Holanda, esto se va a Génova, esto se va para acá, para allá. ¿Y cuánto nos queda? No, pues esto poquito. Bueno. Ahora, y por otro lado, está el contrabando. En la medida en que el contrabando funciona y por otro lado, la, el saqueo de los recursos a la corona española por parte de las otras potencias, esto va haciendo que poco a poco la piratería pierda sentido. ¿Para qué los asaltamos? De todas maneras, el oro y la plata acaban en nuestro poder, nos acaban pagando. Entonces, llega un momento, en mediados del siglo XVII, en que la piratería entra en declive. ¿Por qué? Ya no sirve, ya no es útil. Ya los recursos, sobre todo de minería, de oro y plata, que se envían de América a Europa, están destinados a pagar y a sostener algo que pues se llamará en un futuro revolución industrial. La acumulación de capital en Inglaterra, en Holanda, en Francia y no en España. Entonces, obviamente, en el momento en que se establecen mecanismos financieros para exprimir a España, ya no tiene sentido tener corsarios
que incluso en un momento los hermanos de la costa llegaron a ser perseguidos, no solo por los españoles, sino por los ingleses. Los ingleses y los españoles en sus políticas en algún momento se aliaron contra Francia y terminaron con los filibusteros. Entonces, no fue la piratería no terminó gracias a balazos, terminó gracias a operaciones financieras que se hacían mediante la entrega de recursos metálicos de España a Francia, a Inglaterra, a Holanda, a Génova y algunas otras, Venecia también creo que aparecía por ahí, ¿no? Bueno, el contrabando, por su parte, ¿qué es lo que está haciendo? Está incentivando el desarrollo de la industria en Inglaterra, en Holanda, en Francia. ¿Por qué? Porque el mercado americano que de pronto los españoles lo acaban por liberar, ¿cómo lo cubren? ¿Cómo lo satisfacen? Bueno, pues esos recursos que se enviaron a Europa van a servir para ir desarrollando la industria. Recuerden ustedes una cosa, la industria no se desarrolla por genios, se desarrolla por necesidades. O sea, no fue alguien que dijo, ay, tuve un sueño y se me ocurrió una cosa que sirve para aventar un borrego de un lado y del otro sacar un casimir. No, fue la realidad misma que le estaba diciendo, oye, necesitamos más tela, necesitamos más casimir. Oye, pues ya no tengo. Bueno, pues tienes que hacer algo para tener. Pues sí. ¿Cómo produzco más? Mejorando mis formas de trabajo. Y si ustedes ven la revolución industrial son premios. Se ofrece un premio de tantas libras a aquel que resuelva esta necesidad. Y entonces ahí están los inventores, ¿no? Pensando, ay, no, yo quiero esa lana. Entonces, a ver, ¿cómo hacerle para tejer, para coser? Mecanizadamente. Y entonces así se va dando la revolución industrial, va ayudando este mercado que se está abriendo en América. Y eso por un lado. Y por otro lado, la gran cantidad de metales finos expoliados en América son los dos factores que van a ayudar a impulsar la acumulación de capital, el desarrollo del capitalismo. Y obviamente cuando este se desarrolla, crea mejores mecanismos de expolio que la de los piratas, de los piratas. Entonces los piratas pasan a la historia, ¿no? Y si nosotros vemos también el último párrafo, penúltimo párrafo, perdón, Immanuel Wallerstein, un historiador norteamericano, habla de hegemonías en la historia mundial, que se han atravesado varios momentos hegemónicos. Actualmente estamos, de acuerdo a su teoría, estamos viviendo el final de la hegemonía americana, de los Estados Unidos. Antes estuvieron la hegemonía holandesa, primero holandesa, y luego la hegemonía británica, que se extiende hasta, pues prácticamente la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial ya empieza a flaquear la hegemonía británica y los norteamericanos empiezan a ocupar su lugar, ¿no? Y, desde luego, no olvidar la trata negrera. Los principales comerciantes de negros en América eran ingleses, holandeses y franceses. Los españoles no movían mucho a esta mercancía, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿dónde es donde la población negra se ha desarrollado más en América?
principalmente en las islas del Caribe. ¿Por qué? Porque esos fueron los territorios que los españoles abandonaron, despreciaron, porque ahí no había oro, ahí no había plata, que era lo que les interesaba, ¿no? A los españoles. ¿Y qué hicieron los ingleses? Bueno, hay otro tipo de productos. La caña de azúcar, el tabaco. Y fíjense ustedes, otra cosa que también buscaban los piratas y que a nosotros se nos hace poco común, el palo de Campeche, por ejemplo. Los tintes, ¿para qué? Para las telas. Insisto, esto va a la par de la revolución industrial, ¿no? Entonces, si la producción textil crece, la demanda, por ejemplo, de palo de Campeche o de cochinilla se incrementa. Y entonces esto va dándole nuevas actividades económicas al nuevo mundo. O sea, antes, palo de Campeche, ¿para qué lo querían los españoles? No sirve para nada. La cochinilla no sirve más que para colorear. Eso no sirve. Los españoles querían oro y plata, metálico, duro. Entonces ahora los ingleses buscan otra cosa para apoyar su industria, ¿no? Bueno, algunas curiosidades. El ron era básico. Y no es raro que haya un ron que se llama Pirata Morgan. Como les decía, los piratas trabajaban hasta las manitas. El perico, ¿no? El oro. Fíjense ustedes que les voy a contar la historia rápidamente. En un ataque pirata al puerto de Veracruz, asaltan el puerto y cuando los piratas se están yendo, escuchan a lo lejos gritos y mentadas de madre y de perada y media. Dice, bueno, ¿y estos cuates qué? Los acabamos de quemar la villa, les acabamos de meter una buena asaltada y se ríen, nos insultan, pues ¿qué les pasa? Entonces, un grupo de piratas se dirige a la casa donde oían aquel escandalero. Eran los pericos, bien entrenados por los jarochos, ¿no? Con su lengua viva. Entonces, bien educados los periquitos, pues pasaron al hombro del pirata, encantado de que dijeran de perada y media, ¿no? Un lenguaje muy jarocho que tenían. La pata de palo, el garfio, el parche en el ojo, todo eso era bien natural. Sí había la pata de palo, varios piratas andaban con pata de palo, no se morían, pero seguían trabajando. Dos tibias y una calavera, que es como dicen Serrat y Sabina, ¿no? Estos son algunos ejemplos de banderas piratas. Pero además, imagínense ustedes, traían su bandera pirata, pero también los corsarios traían la bandera de Francia. ¿Y por qué no la de Holanda? ¿Y por qué no la de Inglaterra? Y entonces, según los tiempos, Inglaterra ya firmó la paz con España. Bueno, pues entonces, ya no podemos usar la bandera de Inglaterra, pero no vamos a dejar de trabajar. Vamos a usar nada más la de Francia o la de Holanda. Y desde luego, estas banderas que tenemos aquí no son de corsarios. Estas banderas son de filibusteros. ¿Y qué es lo que pretenden con estas banderas? Causar miedo, causar terror. Esa era parte de la estrategia de los ataques de los piratas, ¿no?
Y precisamente para ser malos, es que llegaban tan borrachos, para no estar tan conscientes de las atrocidades que estaban cometiendo. Fue la manera en que se podían identificar los piratas, pero con este asunto, ¿no? En México es muy escasa la bibliografía. Casi todos estos textos están disponibles. Hay algunas cosas que, bueno, aquí no se consiguen, pero se consiguen en Cuba. Pero fuera de esto hay un libro que es la base de todos los escritos, es un tal Schmeling, que fue el primero que habló de los piratas, y casi todos estos autores están apoyados en la obra de Schmeling. Bueno, pues muchas gracias. De mi parte, esta sería la presentación muy general del tema. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues me gustaría ver si tengo alguna idea para responder o orientar.